El grupo farmacéutico AstraZeneca anunció este martes una pausa a los ensayos clínicos de su vacuna experimental contra el COVID-19 tras la aparición de una enfermedad no explicada, han dicho, en uno de los participantes, lo que evidentemente ha generado dudas sobre sus ensayos también en nuestro país. Vamos a conversar respecto a este tema con Leonardo Carreño, investigador del Instituto Milenio Inmunología e Inmunoterapia y del Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Leonardo, por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Leandro. Perdón, Leandro, vamos a corregir inmediatamente. Leandro, ¿esto es parte de lo que se puede esperar, ¿no?, en una fase 3 de ensayos de estas características? Sí, la verdad es que esto obviamente pone una alerta de que nos dice que los ensayos clínicos justamente son importantes para poder evaluar este tipo de cosas que pueden pasar. Estamos ante una, digamos, situación bastante, compleja de emergencia en la cual se han apurado los ensayos clínicos, eso es verdad, porque también ha habido más financiamiento, más, campaña de la comunidad científica, las industrias farmacéuticas, los gobiernos, etcétera. Pero a mí lo que me tranquiliza, que una buena señal, es que fue, los mismos investigadores tanto de la farmacéutica como de la Universidad de Oxford que está liderando esto, los cuales, al darse cuenta de esto, pusieron un hold ellos mismos para poder analizar bien lo que ocurre, que puede ser debido a la vacuna o no lo sabemos aún, esperemos que sepamos prontamente lo que ocurre. Afortunadamente hay más de un tipo de vacuna, este es uno de los tipos de vacuna que se están probando, por lo cual yo creo que hay que seguir con cuidado, por supuesto, qué es lo que ocurre en las fases clínicas, fase 3, que están recién iniciando. Esta es la que está más avanzada, de hecho la que inició hace más tiempo, hace pocos meses, pero la que inició hace más tiempo. Leandro, y en ese sentido, porque claro, la que se veía con mayor expectativa era justamente esta vacuna de Oxford, y es interesante, a ver si tú nos puedes explicar cómo funciona esta fase 3. Lo hemos comentado mucho, pero ¿qué es exactamente lo que se hace en un ensayo clínico fase 3? Sabemos que hay mucha gente que participa. ¿Cómo se puede, por ejemplo, determinar que lo que sufrió este paciente fue causalidad o no de lo que está experimentándose? Súper buena pregunta, y la verdad yo creo que nunca está de más volver a recalcarlo, ¿no? Cuando uno diseña una vacuna, cualquiera que sea esta, cualquiera sea la formulación que tiene esta vacuna, por supuesto que hay un fundamento científico detrás de ello, y se hacen ensayos que se denominan preclínicos, que son ensayos de laboratorio, con modelos animales, de enfermedad, etc. Cuando eso muestra una buena respuesta, una buena protección de la vacuna en ese tipo de ensayo, es requerido saber si esa formulación es segura. Y para eso son ensayos de fase 1 y fase 2, los cuales a veces se combinan. En el fase 1, lo que se busca es ver que en una población bastante acotada, son pocas personas las que participan, no hay efectos no deseados graves de la vacuna. Quiere decir alguna reacción adversa que no es algo que esperamos de la vacuna. Luego en la fase 2, es un poco más escalado, hay mayor número de personas. En la primera fase participan 20 a 100 personas, en la fase 2 participan entre 100 a 300 personas, por ejemplo. Pero además se ve si hay respuesta inmune contra la vacuna y se escalan las dosis, se prueban distintas dosis para luego una fase 3. Pero ¿qué ocurre? Que son pocas personas de todas maneras, y por lo tanto, para ver si realmente hay una efectividad de la vacuna, eso quiere decir que va a funcionar protegiendo, se hace un estudio de fase 3, pero además, como un grupo de personas mucho más amplio, uno puede ver los que se llaman los efectos no deseados de baja prevalencia. Y en ese sentido es importante saber, por ejemplo, si en una población de 100.000 personas vacunadas con una fase 3, quizá hay un 1% de un riesgo de sufrir tal u otra enfermedad. En muchas vacunas ese riesgo es bajísimo, en otras que se han probado históricamente ese riesgo es más alto y por lo tanto no son, utilizadas para vacunar a la población. Y se tiene que seguir bastante de cerca, por eso se toman exámenes de laboratorio, se ven todas estas cosas, con mucha frecuencia, y que para mí, obviamente, es una mala noticia escuchar que hay efectos secundarios, y ojalá que sea solamente un paciente, que sea algo bastante bajo, y ojalá que no sea debido a la vacuna. Pero si es debido a la vacuna, por supuesto que nos pone en tela de juicio de decir, bueno, quizá esta no es la forma correcta, pero aún es muy temprano como para que nosotros lo digamos, hagamos un juicio sin saber los datos. Claro. Esta persona desarrolló una enfermedad, hay pocos datos aún, pero lo que sabemos que es lo que se llama una mielitis transversal, lo cual es una inflamación en la médula ósea, que puede ser debido a la vacuna o no.
para mí es muy arriesgado decir un juicio de que sí o no, porque en el fondo también cuando uno recluta pacientes pueden tener enfermedades de base. Hay criterios de exclusión e inclusión, pero a veces los criterios no sabemos, porque uno no sabe realmente lo que tiene a menos que se hagan millones de exámenes. Y eso es lo que ocurre cuando hace una fase 3, que se hacen muchos exámenes. Entonces puede haber sido que la vacuna haya exacerbado una condición ya presente en esa persona o que haya sido medido por la vacuna. Y eso hay que analizarlo, por supuesto, y tomar las medidas del caso. Y es lo que están haciendo justamente los investigadores. Ahora, tú mencionabas algo que me parece bien interesante, ¿ah? En el desarrollo de las vacunas puede que haya un porcentaje muy mínimo que genere ciertos efectos secundarios y aún así esas vacunas avanzan. Y sabemos también de medicamentos que tienen algunas consecuencias, pero que se advierten y de todas maneras esos medicamentos se utilizan. ¿Podría ocurrir eventualmente que si se comprobara que la vacuna causó esta enfermedad en ese paciente, pero considerando la necesidad y el tamaño, la dimensión del problema que hay a nivel mundial, aún así se siga avanzando en esta vacuna? Esa es una excelente pregunta y yo creo que tú mencionaste algo que es súper importante. Tú mencionaste que cualquier medicamento los tiene. Y eso a mí me gustaría ponerlo súper claro. Uno cuando tiene un dolor de cabeza no tiene ningún problema en tomarse una pastilla de algún antiinflamatorio. No voy a decir ningún nombre para no, claro, digamos, de marca, pero y tú miras uno de esos y la verdad es que los efectos secundarios a veces dan miedo. Porque justamente son efectos secundarios que se han demostrado en fase 3 y también en fase 4, que la fase 4 nunca se habla mucho, porque la fase 4 es cuando ya la droga en cuestión, el medicamento, está en la población, está probado, pero uno puede seguir sus efectos ya mucho más a largo plazo y mucho más tarde. Entonces, de esa forma uno va modificando y tú puedes ver que tú tomas personas que tienen, por ejemplo, pie de atleta, que toman un remedio antifúngico, los efectos secundarios que pueden ser daño hepático severo, etc. Entonces ahí te ponen un dilema ético que es complejo, yo lo entiendo. En el fondo, quizá la tasa de efectos secundarios, no esa de la vacuna, es muy baja, pero quizás, el beneficio es muy alto. Yo creo que quizás una respuesta responsable sería de que por esa razón se están probando varios distintos tipos de vacunas. Claro. Y yo creo que definitivamente, ojalá acá, y esto es una cosa que es un llamado casi mundial, ojalá que acá no primen los intereses comerciales de ninguna farmacéutica, sino que los gobiernos sean capaces de primar los intereses de beneficio de salud de las personas y que una elección de una vacuna u otra, independiente de cuáles se estén probando en cada país, dependa justamente de eso, de cuáles son las que tienen una mayor tasa de beneficio versus riesgo. Dicho eso, yo no me siento capacitado hoy en día, hay muchas personas que miran con mucho miedo cierta vacuna y otra, de decir, mira, esta vacuna es peor, esta vacuna es mejor, etcétera, porque históricamente tienen que ser probadas en fase 3. Es la única forma que nosotros podemos saber. Y cuando tengamos esos datos que van a ser a fines del próximo año, vamos a poder, yo creo, tomar una decisión mucho más informada. Y yo creo que acá, por supuesto que la comunidad científica, la comunidad médica, los gobiernos tienen que escucharse unos a los otros y ponerse de acuerdo en cuál es la mejor opción para la mayor seguridad de la población y también para poder, como dices tú, controlar esta pandemia. Exacto. Tú mencionas ahí el tema de los intereses comerciales, pero en esta oportunidad hay intereses también políticos, porque aquí hay una guerra de los distintos gobiernos, por quién aparece primero con esta vacuna, ya sea por que hay ahí una especie de guerra fría, por ejemplo, si hablamos entre Rusia, Estados Unidos, está China también. Hay un tema de competencia de las superpotencias que va más allá incluso de lo comercial y que hace bien especial también lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Y hemos visto, por ejemplo, gobiernos como el ruso que anuncia vacunaciones ya de parte de su población con una vacuna que no ha terminado su fase 3. Ellos dicen que está funcionando perfecto, pero bueno, siempre uno tiene que dudar de la información que entregan los gobiernos. En ese sentido, ¿tú ves que hay un riesgo muy importante de una decisión como esa, como la que estamos viendo? China también incluso lo está haciendo. Sí, no. ¿Por qué sí, no? Sí, porque claramente hay una presión política, como dices tú, que es importante y creo que no corresponde. No, porque honestamente yo confío mucho en la comunidad científica rusa, confío mucho en la comunidad científica americana, confío mucho en la comunidad científica china. Son comunidades científicas sólidas, potentes y muy serias. Dicho eso, yo creo que lo que ocurre hoy en día y que se ha puesto mucho más en la opinión pública
es que se critica, por ejemplo, el modelo geopolítico comercial de las vacunas, pero es el mismo modelo político comercial que tienen todos los medicamentos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a emitir una crítica hacia el fin comercial de algo, yo debería criticar el fin comercial de la industria farmacéutica en su totalidad. No estoy haciendo yo el juicio moral, Sí, estoy entiendo. hablando de lo que está. ¿Me entiendes? Entiendo, perfecto. Y quizás llegar a un acuerdo en el cual quizá, y de hecho en Chile se han discutido al respecto, y yo, ahora mi opinión personal, no represento mi institución, mi opinión personal, Leandro Carreño, opino que los medicamentos deberían estar asegurados, deberían haber seguros que los cubren, etcétera. Yo creo que tiene un problema, hay que avanzar. Y eso incluye, obviamente, las vacunas, pero no un tema separado. No es que por eso no nos vamos a vacunar, porque si fuera por eso, entonces no consumamos medicamentos, ¿me entiendes? Ahora, yo creo que hay una responsabilidad bastante grande de muchos grupos y increíblemente yo no he escuchado a farmacéuticas que hayan hecho esto, que sean irresponsables en decir tenemos la vacuna lista. La vacuna rusa es muy parecida a la vacuna de Oxford, utiliza el mismo mecanismo. Si este fuera el virus, ¿verdad? Y acá hay una proteína que se llama proteína S, que va a entrar al receptor, eso. ¿Ya? Lo que hace es que esta proteína, la voy a sacar acá, este pernito, ¿ok? Sí. Aquí se me cayó, pero esto yo lo pongo en otro vector que la tiene para estimular el sistema inmune o separada con algún componente que estimule el sistema inmune. La vacuna de Oxford tiene un virus que se llama adenovirus, que tiene mutaciones para que no replique, para que sea defectivo, pero que tiene esa proteína del coronavirus. Y esta es la vacuna de Oxford con AstraZeneca. La vacuna rusa es lo mismo, pero la diferencia es que en su segunda dosis tiene otro tipo de adenovirus. Entonces, cuando el presidente de Rusia sale diciendo que la vacuna está lista, es bien complejo porque no han empezado ni siquiera los fase 3, están reclutando, están recién iniciando. Claro. Y otras empresas también podrían haber, o otras, no solo empresas, gobiernos, y universidades podrían haber dicho lo mismo, pero no lo dijeron, fueron responsables. Entonces confunden la opinión pública, eso mismo me molesta profundamente, honestamente. ¿Por qué? Porque también atenta contra la comunidad científica rusa que está en esto, que es seria. La fase 1 y 2 de la vacuna rusa fue publicada en una de las revistas más importantes, que es Lancet, a nivel internacional. La vacuna de AstraZeneca y Oxford también. Hay otra más de CanSino Biologicals que también es de un tipo de virus que también fue publicada ahí. Entonces, si fuera por eso, podríamos decir, pucha, esta es la primera. Yo creo que esa guerra es un poco no hace mucho daño, y creo que lo mejor es que todos colaboremos, y bueno, si hay una vacuna que es mejor, si termina siendo la rusa, la que tiene menos efectos secundarios, cuando termina el fase 3, qué bueno, o sea, y qué bueno que un aporte que hagan los rusos a la humanidad me parece fantástico. Si es otro país, si a otro país el que sale con una vacuna quizás es la mejor alternativa, me parece fantástico. Y lo otro, ojalá que haya más de una, porque el plan de vacunación, cuando esto ocurra, va a tener que incluir a toda la población mundial casi, si esto está presente en todos lados. Por lo tanto, es bastante como complicado pensar que solamente una vacuna va a dar abasto para toda la población mundial. Sin duda. Y ahí está un tremendo desafío que se viene por delante. Quiero aprovechar también, Leandro, de preguntarte por el peor de los escenarios, porque hay que tener aquí todos los escenarios, ustedes en la ciencia lo saben mejor que cualquiera, ¿no? Están todos los escenarios abiertos, inclusive que ninguna de las vacunas pueda salir adelante. Eso ha ocurrido en otras oportunidades, ¿no? Sí, ha ocurrido, pero yo creo que hay algunas pequeñas diferencias que hace esto una situación bastante especial. Yo creo que nunca habíamos tenido una situación en la cual hay tantas fases clínicas, fase 3, para una misma vacuna, al mismo tiempo, digamos, y con tanta premura y con tanta rapidez. Porque muchas veces yo he escuchado que hablan del desarrollo de vacunas, es verdad, toma mucho tiempo. Hay vacunas que toman 20 años desarrollarse, pero también es porque hay menos presión, digamos, política y comercial como para tener una vacuna. Hay menos urgencia. Y como ustedes han visto, yo creo, han reportado bastante, los ensayos clínicos requieren una cantidad de dinero enorme. Es muchísima plata la que se invierte en esto porque es caro realizarlo, es muy caro. Imagínate que no solamente preparar las dosis, son los seguros asociados, todo el personal, los análisis que se tienen que hacer. La verdad es que es un trabajo bastante digamos, detallado y que cuesta mucha plata. Por lo tanto, estamos ahora ante un nivel de inversión insólito, digamos. Pero sin embargo, como dices tú, Andrea, es verdad, hay veces que la vacuna prometía mucho
Y resulta que, olvídate de los efectos secundarios, no era efectiva, tenía una protección de un 30%. Y con una protección de un 30%, la verdad es que sería irresponsable vacunar a las personas. Quizás como última medida algo sirve, pero alguien se sentiría tranquilo teniendo un 70% de probabilidad de no estar protegido, ¿entiendes? Claro. Ante eso, bueno, hay muchas otras vacunas, porque hay una cantidad de candidatos enormes, que están todavía en las primeras fases, digamos. Y nos obligaría a ir como de vuelta a ver por qué no funciona. Porque hay una cosa que han criticado, y yo creo que las críticas están muy bien, de que hemos ido bastante rápido con esto, pero no entendemos 100% cómo funciona el virus, cómo funciona a nivel de cómo se esconde el sistema inmune. Y eso es verdad. Yo creo que muchas de las vacunas, y en los primeros estudios que salieron de fase 1 y fase 2, están, digamos, viendo con detalle que no ocurran estas reacciones adversas inmunes, como por ejemplo el desarrollo de anticuerpos que a veces aumentan la capacidad del virus de infectar. Es una cosa bastante paradójica, pero un fenómeno que conocemos ya. Se ha, digamos, evaluado en muchas de ellas, pero de nuevo, en una población grande, como está en la fase 3, capaz que ocurra. Ojalá que no. Yo la verdad, y esto mi opinión de inmunólogo, otro inmunólogo puede tener una opinión distinta a la mía, porque no somos todavía la verdad, es la riqueza de la ciencia. Es que no creo que ocurra en muchas de las vacunas que están en desarrollo. Pero puede que y ocurra. Y para eso vamos a tener que volver atrás y repensar quizás el diseño. Por eso es importante que cuando ocurran estos eventos en fase 3 sean inmediatamente puestos en hold y se analice qué está ocurriendo. Y Leandro, luego seguir. Y yo creo que eso a mí me demuestra la seriedad. Y en ese mismo sentido, ¿es posible establecer plazos? Lo pregunto porque hace algunos días escuchábamos a la Organización Mundial de la Salud bajando un poco las expectativas respecto a tener una vacuna generalizada, accesible para una población importante en el 2021. Y se le preguntaba al ministro París y decía que le parecía alarmista, que no estaba de acuerdo con eso. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, a ver, yo creo que se jugó en varias cosas. O sea, ayer vimos a Trump diciendo que él había, digamos que downplay todo, ha bajado toda la expectativa a propósito para no alertar a la población. Yo creo que quizá hay algo de eso en mucha la autoridad y honestamente lo entiendo. Yo creo que esto debemos alarmar, por ejemplo, que las medidas continúen, las medidas de distanciamiento, de protección, etcétera. Pero la verdad es que tampoco podemos acelerar más de lo que es posible, porque estos fase 3, las vacunas tienen que ser probados y tienen que ser evaluados seriamente, porque la catástrofe que podría llegar al no evaluar bien una vacuna puede ser muy seria, digamos. Y de hecho puede hacer que la confianza en la comunidad científica, en la comunidad médica y en las vacunas, ya tenemos el problema de que muchas personas que las discuten o que digamos que hay movimiento antivacunas, yo creo que es culpa de nosotros que no somos capaces de enseñar bien, honestamente. Yo creo que necesitamos ser menos ególatras y un poco más activos en poder demostrarle a las personas que gracias a la vacunación hemos combatido enfermedades infecciosas y tenemos la expectativa de vida que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que está bien ser recatado, porque como dices tú, no sabemos, o sea, uno siempre puede estar optimista. Yo cuando hago investigación, no sé si se acuerda, pero en enero yo fui al estudio, tú me entrevistaste acerca de lo que hacemos en el laboratorio contra alergia, y claro, yo tengo miles de expectativas con ese proyecto, pero también soy realista que puede ser que no resulte, ¿ok? Entonces, ante eso uno tiene que estar preparado para alternativas y también no ser digamos, optimista con lo que pueda ocurrir. Puede que demore un poco más de tiempo. Ahora, lo que es seguro, mucha gente, y yo creo que ese fue un error grave, al principio de la pandemia, en marzo, ojalá que haya vacuna este año. Yo tengo un grupo de amigos muy queridos del colegio que me molestan, me dicen, oye, pero trabajan, no estás haciendo nada, queremos la vacuna ya. Y lo hacen porque, bueno, somos súper amigos, pero es verdad, yo creo que se generó una expectativa que es irreal. Eso no ocurre. O sea, hay una pandemia ahora, no hay vacuna, no basta de vacuna este año. Y se han hecho esfuerzos enormes para tener prototipos de vacuna que la fase 3 estén iniciándose ahora, pero eso tiene que tomar su tiempo. Entonces, yo te digo, para mí no es nada exagerado decir que en el mejor de los escenarios, como que realmente el mejor, que todo es espectacular, la vacuna seguramente va a estar disponible a fines del próximo año. Así esperamos. Pero yo creo que en un escenario, Andrea, yo creo que un escenario realista nos dice que vacunas vamos a tener el 2022 y el 2021 va a ser un año
extremadamente complejo y extremadamente raro para el mundo. Y por eso mismo es importante tener mucha claridad en la información, ser bien responsables, y por eso te agradecemos también, Leandro, por acompañarnos hoy en Mega Noticias Alerta. Muchas gracias por esta conversación. Un gusto, que estén muy bien. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.